La esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel había prosperado en Egipto desde los días de José. Se multiplicaron tanto que se convirtieron en una nación dentro de otra. Pero se levantó un nuevo faraón que no conocía a José ni su legado. Lleno de temor pensó: el pueblo de los hijos de Israel es más fuerte que nosotros. Actuemos con astucia. Así comenzaron los años de opresión. Los israelitas fueron obligados a construir ciudades para el faraón bajo trabajos pesados. Sin embargo, cuanto más los afligían, más crecían en número y fuerza, porque la mano de Dios seguía con ellos. El faraón, al ver que los hebreos seguían multiplicándose, endureció su corazón y ordenó que los recién nacidos varones fueran asesinados. Finalmente, dio un decreto aterrador: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. En medio de esta tragedia, una mujer de la tribu de Leví dio a luz a un niño y lo escondió por 3 meses. Al no poder ocultarlo más, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con brea y colocó al niño sobre las aguas del Nilo. Con ese acto de fe, entregó a su hijo en manos de Dios. La hija del faraón descendió al río a bañarse, y al encontrar la cesta vio al niño llorando, y se compadeció de él. Dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces la hermana del niño ofreció traer una nodriza, y así la madre del pequeño fue llamada para criarlo. Cuando el niño creció, fue llevado a la hija del faraón, quien lo adoptó, y le dio por nombre Moisés, porque dijo: de las aguas lo saqué. Moisés creció en la casa real, instruido en toda la sabiduría de Egipto, pero en su corazón ardía la identidad de su pueblo. Un día, al ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, Moisés lo defendió y mató al egipcio, ocultando su cuerpo en la arena. Pero cuando intentó intervenir entre 2 hebreos, uno le dijo: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? El faraón lo supo y lo buscó matar, por lo que Moisés huyó a Madián. Allí, junto a un pozo, defendió a las hijas de Jetro, sacerdote de Madián, y fue recibido en su casa. Moisés se casó con Séfora, hija de Jetro, y tuvo un hijo llamado Gersón, diciendo: forastero soy en tierra ajena. Mientras apacentaba las ovejas de su suegro en el monte Horeb, Moisés vio una zarza que ardía pero no se consumía. Al acercarse, Dios lo llamó: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios se reveló como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le anunció que había visto la aflicción de su pueblo y que lo enviaba para libertarlos de Egipto. Moisés dudó, pero el Señor le aseguró: ve, porque yo estaré contigo. Allí comenzó la misión del libertador de Israel. Moisés, aún inseguro de su misión, le preguntó a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Éxodo 3:13. Dios les respondió con una de las revelaciones más poderosas de toda la Escritura: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Con estas palabras, el Señor reveló su eternidad, su autosuficiencia y su poder. Además, le prometió que los ancianos de Israel escucharían su voz y que los sacarían de Egipto hacia una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:15 al 17. Pero también le advirtió: el faraón no los dejaría ir fácilmente, y solo con mano fuerte serían liberados. Éxodo 3:19-20. Moisés seguía temiendo que el pueblo no le creyera. Entonces Dios le dio señales poderosas. Su vara se convirtió en serpiente y luego volvió a ser vara. Éxodo 4:3 al 4. Su mano se tornó leprosa y luego fue sanada. Éxodo 4:6 al 7. Y si aún dudaban, debía tomar agua del río y convertirla en sangre sobre la tierra. Éxodo 4:9.
Pero Moisés insistió en que no era hombre de palabras, que era torpe de boca. Éxodo 4:10. Entonces Dios se airó y le dijo que Aarón, su hermano, hablaría por él, pero que su vara sería el instrumento de los prodigios. Éxodo 4:14 al 17. Con estas garantías, Moisés partió hacia Egipto, llevando consigo a su esposa Séfora y a sus hijos. Y Dios le encargó este mensaje solemne para el faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Déjalo ir, para que me sirva. Mas si no lo quieres dejar ir, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4:22 y 23. El Señor habló también a Aarón, y lo envió a encontrarse con Moisés en el desierto. Éxodo 4:27. Los dos hermanos se abrazaron, y juntos convocaron a los ancianos de Israel. Aarón relató todo lo que Dios había dicho, y Moisés mostró las señales delante del pueblo. Entonces el pueblo creyó, y al oír que Dios había visitado a los hijos de Israel, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4:29 al 31. Pero cuando Moisés y Aarón hablaron al faraón diciendo: Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón respondió con desprecio: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. En lugar de dejarlos ir, endureció aún más la opresión, ordenando que no se les diera paja para hacer ladrillos, pero exigiéndoles la misma cantidad de trabajo. Éxodo 5:7 al 8. El clamor del pueblo aumentó, y Moisés, angustiado, clamó a Dios preguntando por qué había permitido ese mal. Éxodo 5:22 al 23. Dios respondió a Moisés con palabras de poder: Ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Éxodo 6:1. El Señor reafirmó su pacto: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Éxodo 6:2 al 4. Prometió redimir a Israel con brazo extendido y grandes juicios. Moisés transmitió estas palabras al pueblo, pero ellos no lo escucharon a causa de la angustia y la dura servidumbre. Éxodo 6:9. Aún así, Dios ordenó a Moisés y a Aarón que fueran nuevamente al faraón a demandar la liberación. Éxodo 6:10 al 13. Cuando Moisés y Aarón se presentaron otra vez ante el faraón, Dios les dio poder para mostrar su primera señal. Aarón arrojó su vara delante de Faraón y sus siervos, y se convirtió en serpiente. Éxodo 7:10. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7:11 al 12. Aún así, el corazón del faraón se endureció, tal como Jehová había dicho. Éxodo 7:13. Fue entonces cuando Dios declaró el inicio de los juicios sobre Egipto. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en la mano las aguas que están en el río, y se convertirán en sangre. Éxodo 7:17. El escenario estaba listo para las plagas que estremecerían a Egipto y mostrarían la gloria del Dios verdadero. Moisés y Aarón, obedeciendo al mandato divino, se presentaron ante el faraón a orillas del Nilo. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas, y todo el río se convirtió en sangre. Éxodo 7:20. Los peces murieron, el río apestaba, y los egipcios no podían beber de él. Éxodo 7:21. Sin embargo, los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el faraón endureció su corazón, negándose a escuchar. Éxodo 7:22. Así pasó 7 días, y los egipcios cavaban alrededor del río en busca de agua.
Éxodo 7, 24, 25. Este fue el primer golpe contra los dioses de Egipto, pues el Nilo era considerado una deidad. Dios mostraba que Él era el único soberano. La segunda plaga, ranas sobre Egipto. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Éxodo 8, 1, 2. Aarón extendió su vara sobre las aguas, y las ranas subieron y cubrieron la tierra. Invadieron casas, camas, hornos y utensilios. Éxodo 8, 3, 4. El faraón, agobiado, rogó a Moisés y a Aarón que oraran a Jehová para que quitara las ranas, prometiendo dejar libre al pueblo. Éxodo 8, 8. Moisés oró, y las ranas murieron en los campos y casas, apestando la tierra. Éxodo 8, 13, 14. Pero al ver que hubo alivio, el faraón endureció su corazón nuevamente. Éxodo 8, 15. La tercera plaga, piojos en toda la tierra. Dios mandó a Aarón a golpear el polvo de la tierra con su vara, y se convirtió en piojos sobre hombres y bestias. Éxodo 8, 16. Esta vez los magos intentaron imitar la señal, pero no pudieron. Entonces reconocieron ante el faraón: dedo de Dios es este. Éxodo 8:19. A pesar de ello, el corazón del faraón permaneció endurecido. Aquí se mostraba que no había poder humano capaz de igualar la obra del Señor. La cuarta plaga, enjambres de moscas. Jehová envió a Moisés nuevamente al faraón con el mismo mensaje: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y advirtió: enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo y tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Éxodo 8, 20, 21. Pero esta vez Dios hizo una diferencia. En la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo moscas. Éxodo 8, 22. Así se mostró que el Señor podía juzgar a Egipto y a la vez proteger a su pueblo. El faraón ofreció dejar al pueblo sacrificar a su Dios, pero dentro de Egipto. Moisés respondió que no podía ser, pues los sacrificios de Israel eran abominación para los egipcios. Entonces el faraón accedió a dejarlos ir al desierto con tal que oraran por él. Éxodo 8, 25, 28. Moisés oró y las ranas se retiraron, pero nuevamente el faraón endureció su corazón. Éxodo 8, 30, 32. La quinta plaga, peste sobre el ganado. Jehová dijo a Moisés: ve al faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados con plaga gravísima. Éxodo 9, 1, 3. Al día siguiente toda bestia del egipcio murió: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió uno solo. Éxodo 9, 6. El faraón comprobó personalmente la diferencia, pues envió mensajeros y vieron que en Israel no había muerto ninguna res. Éxodo 9, 7. A pesar de la evidencia, su corazón se endureció y no dejó salir al pueblo. La sexta plaga, úlceras y sarpullido. Jehová ordenó a Moisés y a Aarón que tomaran cenizas de un horno y las esparcieran hacia el cielo delante del faraón. Cuando lo hicieron, se convirtieron en polvo fino que cubrió a hombres y bestias en Egipto, produciendo úlceras y sarpullidos dolorosos. Éxodo 9, 8 al 10. Los magos de Egipto, que antes habían imitado los prodigios, no pudieron presentarse ante Moisés, pues también ellos estaban heridos con las llagas. Éxodo 9, 11. El sufrimiento era insoportable, pero el faraón permaneció obstinado, endureciendo su corazón una vez más, tal como Jehová lo había dicho. Éxodo 9, 12. La séptima plaga, granizo y fuego del cielo. Dios envió un mensaje aún más severo. Yo enviaré todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo,
para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo 9:14. Jehová advirtió que descendería una tormenta de granizo jamás vista en Egipto. Éxodo 9:18. Quien temió la palabra del Señor, guardó a sus siervos y ganados bajo techo. Pero los que la despreciaron, los dejaron en el campo. Éxodo 9:20-21. Y vino el granizo acompañado de fuego que caía en medio de la tempestad, destruyendo hombres, bestias, árboles y cultivos. Éxodo 9:23-25. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 9:26. El faraón, atemorizado, confesó: «He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos». Éxodo 9:27. Rogó a Moisés que intercediera. Moisés oró. El granizo cesó, pero apenas hubo alivio, el faraón volvió a endurecer su corazón. Éxodo 9:34-35. La octava plaga. Langostas sobre Egipto. Jehová dijo: «He endurecido el corazón de Faraón, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y nietos las maravillas que hice en Egipto». Éxodo 9:1-2. Moisés advirtió al faraón que si no dejaba ir al pueblo, enjambres de langostas cubrirían la tierra y devorarían lo que el granizo había dejado. Éxodo 9:4-5. Los siervos del faraón lo aconsejaron: «¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a los hombres, para que sirvan a Jehová su Dios». Éxodo 9:7. Pero el faraón intentó negociar, permitiendo que fueran solo los hombres, no las mujeres ni los niños. Moisés se negó, pues toda la congregación debía adorar a Dios. Éxodo 9:9-11. Entonces Aarón extendió su vara y un viento del oriente trajo langostas que cubrieron todo Egipto, consumiendo todo lo verde. Éxodo 9:13-15. Desesperado al faraón, confesó su pecado y rogó perdón. Jehová trajo un viento occidental que arrojó las langostas al mar Rojo. Éxodo 9:18-19. Pero el faraón endureció su corazón otra vez. Éxodo 9:20. La novena plaga. Tinieblas sobre la tierra. Jehová ordenó a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo, y densas tinieblas cubrieron Egipto por 3 días. Éxodo 9:21-22. Nadie veía a su hermano, ni se levantaba de su lugar. Sin embargo, los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Éxodo 9:23. El faraón llamó a Moisés y accedió a dejar salir al pueblo, pero sin sus ganados. Moisés respondió que los sacrificios y holocaustos debían ser provistos y que ni una pezuña quedaría en Egipto. Éxodo 9:24-26. El faraón, lleno de ira, gritó: «Apártate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás». Éxodo 9:28. Moisés respondió con firmeza: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». Éxodo 9:29. El anuncio de la 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. Jehová dijo a Moisés: «Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo». Éxodo 1:1. Dios anunció que a la medianoche pasaría por Egipto y moriría todo primogénito en la tierra, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la sierva, y todo primogénito de las bestias. Éxodo 11:4-5. El clamor de Egipto sería tan grande como nunca antes. Éxodo 11:6. Pero entre los hijos de Israel,
ni un perro movería su lengua, para que se supiera que Jehová hace diferencia entre Egipto e Israel. Éxodo 11:7. Moisés transmitió este juicio al faraón y salió de su presencia con gran enojo. Éxodo 11:8. Así quedaba anunciada la última y más severa plaga, la que finalmente obligaría al faraón a liberar a Israel. La institución de la Pascua. Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, estableciendo un momento decisivo en la historia del pueblo de Israel, la Pascua. Les dijo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Éxodo 12:2. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, macho de un año, el día 10 del mes, y guardarlo hasta el día 14. Entonces, al caer la tarde, lo sacrificarían. Éxodo 12:3 al 6. Debían tomar la sangre y untarla en los postes y en el dintel de las casas donde lo comieran. Éxodo 12:7. La carne se asaría al fuego y sería comida con panes sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12:8. El mandato era claro: no dejar nada hasta la mañana, y si sobraba algo, se quemaría en el fuego. Éxodo 12:10. Además, debían comerla ceñidos, con calzado y bordón en mano, listos para salir. Éxodo 12:11. Jehová lo declaró solemne: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Éxodo 12:12 al 13. Dios instituyó además la fiesta de los panes sin levadura, como memoria perpetua de la salida apresurada de Egipto. Éxodo 12:14 al 15. Durante 7 días, no habría levadura en las casas, y cualquiera que comiera pan leudado, sería cortado de Israel. Éxodo 12:19. Este estatuto debía cumplirse de generación en generación. Guardaréis este rito como ordenanza para vosotros, y para vuestros hijos para siempre. Éxodo 12:24. Cuando los hijos de Israel preguntaran en el futuro: ¿qué es este rito vuestro?, los padres responderían: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12:26 al 27. El pueblo, al escuchar estas palabras, se inclinó y adoró, reconociendo la grandeza del Dios que los libertaba. Éxodo 12:27. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Llegó la medianoche y Jehová pasó por la tierra de Egipto, y murió todo primogénito, desde el hijo del faraón que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y también el primogénito del ganado. Éxodo 12:29. Un clamor desgarrador se levantó en toda la tierra de Egipto, pues no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12:30. El juicio divino cayó con poder, cumpliendo exactamente lo que Dios había anunciado. El contraste era evidente. En las casas de los israelitas, protegidas por la sangre del cordero, no hubo muerte. La señal del pacto funcionó como cobertura y salvación. En medio de la noche, el faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón, y les dijo: levantaos, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a Jehová como habéis dicho. Éxodo 12:31. Les permitió también llevar sus ovejas y vacas, y los urgió a marcharse. Asimismo los egipcios presionaban a los israelitas para que se fueran pronto, diciendo: todos somos muertos. Éxodo 12:33. El pueblo tomó su masa antes de que se leudara, sus artesas envueltas en mantos sobre sus hombros. Éxodo 12:34. Y conforme al mandato de Dios, pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y vestidos, y Jehová hizo que hallaran gracia a los ojos de ellos, de manera que les dieron cuanto pedían. Éxodo 12:35 al 36. Así los israelitas salieron de Egipto enriquecidos, no como esclavos que huían,
sino como un pueblo redimido y bendecido por la mano de Dios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, siendo como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Éxodo 12:37. Cocieron panes sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había tenido tiempo de leudar, ya que los habían echado de la tierra apresuradamente. Éxodo 12:39. La Escritura nos recuerda que la estancia de los hijos de Israel en Egipto fue de 430 años, y en el mismo día en que se cumplió ese tiempo, Jehová sacó con mano poderosa a su pueblo. Éxodo 12:41. Aquel día fue declarado solemne. Noche de guardar es esta para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Éxodo 12:42. El éxodo había comenzado. Un pueblo esclavo se convertía en nación libre, guiado por el Dios que cumple sus promesas. Jehová habló a Moisés y a Aarón, dando instrucciones precisas sobre quién podía participar en la Pascua. Dijo: ningún extraño comerá de ella. Éxodo 12:43. Solo aquellos que pertenecieran al pueblo de Israel o los extranjeros que se circuncidaran podrían participar del rito. Éxodo 12:44-48. Era un recordatorio de que la Pascua no era simplemente una tradición cultural, sino un pacto espiritual que marcaba la identidad del pueblo de Dios. El cordero debía comerse en una sola casa, sin quebrar ninguno de sus huesos. Éxodo 12:46. Detalle profético que siglos después se cumpliría en Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Juan 19:36. Así, en aquella primera Pascua se estableció una ordenanza perpetua. Cada generación debía recordar que fue redimida de la esclavitud por el poder de Jehová. Cuando el pueblo salió de Egipto, Jehová habló a Moisés, diciendo: santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo 13:2. Este mandamiento era un recordatorio solemne de lo que había sucedido en Egipto. Dios había preservado a los primogénitos israelitas, pero los de los egipcios habían caído bajo su juicio. Moisés instruyó al pueblo a guardar este memorial con panes sin levadura durante 7 días, como señal de la salida apresurada. Éxodo 13:6-7. También debía ser transmitido a las nuevas generaciones. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Éxodo 13:8. De esta manera, la redención de Israel no sería olvidada, sino enseñada como fundamento de identidad y fe. Dios no solo liberó a su pueblo, también los guió en el camino. La Escritura dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Éxodo 13:21. Estas señales eran la prueba visible de la presencia de Dios. La nube no se apartaba de día, ni el fuego de noche. Éxodo 13:22. Con ello el pueblo entendía que no caminaba solo. El Dios Todopoderoso estaba en medio de ellos. La nube servía de sombra contra el calor abrasador del desierto y el fuego de luz y calor en las noches frías. Era protección, dirección y testimonio constante de la fidelidad divina. Jehová, conociendo el corazón obstinado del faraón, no llevó al pueblo por el camino directo hacia Canaán, aunque era más corto. La Escritura explica: porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Éxodo 13:17. En su sabiduría, los condujo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo.
Dios ordenó a Moisés que el pueblo acampara junto al mar, frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Éxodo 14, 1-2. Jehová mismo planeó que el faraón pensara que los hijos de Israel andaban errantes, para endurecer su corazón una vez más y así mostrar su gloria. Éxodo 14, 3-4. El faraón, al ver que Israel había huido, se arrepintió de dejarlos ir. Reunió 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con capitanes sobre cada uno de ellos. Éxodo 14, 5-7. De nuevo, el orgullo del faraón lo llevaría a su ruina. Los israelitas acamparon frente al Mar Rojo. Al ver acercarse al faraón y su ejército, con caballos, jinetes y carros, el pueblo temió grandemente y clamó a Jehová. Éxodo 14, 9-10. Sin embargo, su fe fue débil, y dijeron a Moisés con quejas: ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo 14, 11-12. Pero Moisés respondió con una de las declaraciones más poderosas de la historia bíblica: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13-14. En ese momento, la tensión era máxima. Delante de ellos, el mar infranqueable. Detrás, el ejército egipcio. Era el escenario perfecto para que Dios mostrara su gloria y poder de manera milagrosa. En medio del temor del pueblo y la amenaza del ejército egipcio, Jehová habló directamente a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. El Señor ordenó a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar para dividirlo, de modo que los hijos de Israel pudieran pasar en seco. Éxodo 14:16. Dios mismo anunció lo que estaba por hacer. Endurecería el corazón del faraón y de su ejército para que los persiguieran, y así glorificarse sobre ellos. Éxodo 14, 17, 18. Era el momento decisivo. El pueblo debía confiar y obedecer, aunque ante sus ojos parecía imposible atravesar el mar. Mientras el pueblo se preparaba, Jehová envió a su ángel y a la columna de nube que los guiaba para colocarse detrás de ellos, entre el campamento de Israel y el de Egipto. Éxodo 14, 19. La nube se convirtió en oscuridad para los egipcios, pero iluminaba el campamento de Israel, de modo que durante toda la noche unos no pudieron acercarse a los otros. Éxodo 14, 20. Dios mismo se interpuso como un muro de defensa, mostrando que no había batalla que el hombre pudiera ganar contra su poder. Esa noche sería recordada por generaciones, el día en que el Dios de Israel puso una barrera impenetrable entre sus hijos y sus enemigos. Moisés obedeció la orden de Jehová y extendió su mano sobre el mar. Entonces Jehová envió un fuerte viento solano que sopló toda la noche, y el mar se retiró, quedando el lecho seco y las aguas divididas. Éxodo 14, 21. La Escritura declara: Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 22. Cada paso era un testimonio de fe. El pueblo caminaba en medio de un milagro nunca antes visto. Las aguas, que en otro momento hubieran sido su muerte, se convirtieron en murallas que les abrían camino hacia la vida. El mismo mar que parecía un obstáculo, se transformó en el instrumento de liberación. El faraón, enceguecido por su orgullo, no retrocedió. Él y todo su ejército entraron tras el pueblo de Israel en medio del mar con caballos, carros y jinetes. Éxodo 14, 23. Durante la vigilia de la mañana, Jehová miró desde la columna de fuego y nube y perturbó al ejército egipcio. Éxodo 14, 24. Las ruedas de los carros se trabaron, avanzaban con dificultad, y los egipcios comenzaron a temer. Dijeron: Huyamos de delante de Israel,
porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Éxodo 14:25. Pero ya era demasiado tarde. El juicio de Dios había caído sobre ellos. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Éxodo 14:26. Moisés extendió su mano y al amanecer el mar volvió en toda su fuerza. Los egipcios intentaron huir, pero Jehová los derribó en medio del mar. Éxodo 14:27. Las aguas cubrieron completamente los carros, jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado tras Israel. No quedó ni uno de ellos. Mientras tanto, los hijos de Israel pasaron en seco, y al ver el poder de Dios sobre sus enemigos, temieron a Jehová y creyeron en él y en Moisés, su siervo. Éxodo 14:29-31. Ese día quedó sellada la victoria. Israel fue liberado no por espada humana, sino por la mano poderosa de Dios. Tras la destrucción del ejército egipcio y la liberación de Israel, Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico de alabanza a Jehová, exaltando su poder y su victoria. Cantaré a Jehová porque se ha glorificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. María, la profetisa y hermana de Aarón, tomó un pandero y lideró a las mujeres en danza, acompañando con cantos de júbilo. Éxodo 15:20-21. El pueblo, testigo de un milagro incomparable, celebró la fidelidad de Dios. Sus voces proclamaban la grandeza de Jehová y la certeza de que su poder no tiene rival. Ese cántico quedó registrado como memoria eterna de la liberación, un recordatorio de que Dios pelea por su pueblo y lo salva de todo enemigo. Después de la victoria sobre Egipto, los hijos de Israel comenzaron su marcha por el desierto de Shur. Éxodo 15:22. Durante 3 días caminaron sin hallar agua, y la sed comenzó a preocupar a la multitud. El desierto parecía un obstáculo insuperable, pero Dios ya tenía preparada la provisión para su pueblo. Éxodo 15:23. Al llegar a Mara, las aguas eran amargas y no podían beberlas. El pueblo murmuró contra Moisés, cuestionando la dirección divina. Éxodo 15:24. Entonces Jehová mostró su poder sanando las aguas. Moisés arrojó un árbol en ellas y las aguas se volvieron dulces y bebibles. Éxodo 15:25. Ahí se estableció una lección eterna. Confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, porque su palabra transforma lo amargo en bendición. Continuando su marcha, los hijos de Israel llegaron a Elim, un lugar con 12 manantiales de agua y 70 palmeras. Éxodo 15:27. El descanso y la abundancia temporal les recordaban que Dios provee en tiempos de necesidad, y que cada lugar en su travesía estaba bajo su cuidado. Sin embargo, el desierto continuaba siendo un desafío. El hambre y la incertidumbre pusieron a prueba la fe de todos. Jehová prometió enviar el maná desde el cielo, un alimento diario, enseñando al pueblo a depender de su provisión cada día. Éxodo 16:4. El maná, pequeño y milagroso, sería testimonio constante del cuidado divino, recordando que incluso en la escasez, la fidelidad de Dios nunca falla. El pueblo debía aprender a obedecer la palabra de Dios y confiar en su guía. Jehová instruyó que recogieran el maná cada día, no más ni menos, para que aprendieran la dependencia diaria de él. Éxodo 16:18. Algunos intentaron acumularlo, pero el que guardaba para otro día encontraba que se había echado a perder. Aquella disciplina divina enseñaba lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y la humildad. El desierto no era solo un lugar físico, era un espacio de formación espiritual donde cada prueba tenía propósito y cada provisión enseñaba lealtad. Cuando el pueblo tuvo sed en Refidim, Jehová instruyó a Moisés a golpear la roca con su vara, y de ella brotó agua abundante para saciar a la multitud. Éxodo 17:1-6.
Este milagro fortaleció la confianza del pueblo en que Dios siempre provee, incluso en los momentos más difíciles. Mientras tanto, los amalecitas atacaron a Israel, y Moisés, con Aarón y Hur a su lado, levantó las manos en oración. Cada vez que sus manos estaban alzadas, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, los enemigos ganaban. Éxodo 17, 8 al 11. Con ayuda divina, Josué lideró al ejército y derrotó a Amalec, mostrando nuevamente que la victoria depende de la fe y de la intercesión del líder espiritual. Ese día quedó marcado como recordatorio de que la protección y la victoria vienen del Señor, y que su pueblo debe depender siempre de su poder y dirección. Tras derrotar a Amalec y consolidar la confianza en la provisión de Dios, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí. Allí acamparon a los pies del monte. Éxodo 19, 2 al 3. Jehová llamó a Moisés desde la montaña y le dio instrucciones para preparar al pueblo. Debía consagrarse y purificarse, pues se acercaban a un encuentro con la santidad divina. Éxodo 19, 10 al 11. El monte estaba envuelto en humo y truenos, una manifestación visible del poder de Dios que llenó de temor y respeto a Israel. Éxodo 19, 16 al 18. Este momento marcaba un punto crucial. Dios no solo los liberó de Egipto, sino que los formaba como nación santa, destinada a ser ejemplo para todos los pueblos. Dios llamó a Moisés al monte y le entregó los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Éxodo 20, 1 al 17. Estos preceptos no solo regulaban la conducta moral, sino que enseñaban la relación que debía existir entre Dios y su pueblo. Adoración exclusiva, respeto a los padres, prohibición de asesinato, adulterio, robo y falsos testimonios, y la importancia de guardar el día de reposo. La manifestación de la presencia divina, acompañada de relámpagos y truenos, hizo que el pueblo temiera acercarse demasiado. Éxodo 20, 18 al 19. Este momento estableció un pacto eterno. Israel reconocía a Jehová como su único Dios y se comprometía a vivir según su voluntad. Después de entregar el Decálogo, Dios instruyó a Moisés sobre leyes civiles, ceremoniales y sociales para la organización del pueblo. Éxodo 21 al 23. Se trataba de normas para la justicia, el respeto mutuo, la protección de los más vulnerables y la santidad en la adoración. Cada estatuto reforzaba la identidad de Israel como pueblo elegido y enseñaba que la obediencia traería bendición, mientras que la rebelión traería consecuencias. Éxodo 23, 25 al 26. Moisés transmitía estas instrucciones al pueblo, recordando que la fidelidad a Dios debía manifestarse en cada aspecto de su vida cotidiana. Dios llamó a Moisés al monte y le entregó los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Éxodo 21 al 23. Después de entregar el Decálogo, Dios instruyó a Moisés sobre leyes civiles, ceremoniales y sociales para la organización del pueblo. Éxodo 21 al 23. Dios reveló a Moisés que su presencia habitaría entre ellos a través del tabernáculo. Éxodo 25, 8. Se dieron instrucciones detalladas sobre la construcción del lugar santo, los muebles, los utensilios y la vestimenta sacerdotal. Cada elemento tenía un significado espiritual, simbolizando la santidad y el sacrificio necesarios para acercarse a Jehová. El tabernáculo sería el punto central de adoración y comunicación con Dios, recordando a Israel que su presencia debía ser el centro de sus vidas. Éxodo 26 al 28. Los artesanos y obreros del pueblo llenos del Espíritu de Dios trabajaron con dedicación y precisión, reflejando la importancia de la excelencia y la devoción en todo acto que honra a Dios. Mientras Moisés permanecía en el monte, el pueblo comenzó a impacientarse y a dudar de su regreso. Éxodo 32:1. Bajo la presión de la ansiedad, hicieron un becerro de oro y lo adoraron, violando el primer mandamiento que prohibía la idolatría. Éxodo 32, 2 al 4. Cuando Moisés descendió y vio la transgresión, su corazón se llenó de ira y rompió las tablas de la ley. Éxodo 32, 19.
El pecado del becerro de oro mostró la fragilidad humana y la necesidad constante de arrepentimiento y obediencia. Sin embargo, Moisés intercedió ante Dios, demostrando misericordia y liderazgo, y obtuvo el perdón divino para el pueblo. Éxodo 32, 30 al 32. Después del pecado del becerro de oro, Dios instruyó a Moisés para que tallara nuevas tablas de piedra, renovando así el pacto con Israel. Éxodo 34, 1 al 4. Dios reafirmó su misericordia y fidelidad, declarando sus atributos: misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34, 6 al 7. Este acto simbolizó que aunque el pecado puede separarnos, la intercesión y el arrepentimiento permiten la restauración de la relación con Dios. Moisés descendió con las nuevas tablas y renovó el compromiso del pueblo, recordando que la obediencia y la fe eran la base de la vida en el pacto divino. Éxodo 34, 27 al 28. Con la construcción completa del tabernáculo, Dios manifestó su gloria en medio de Israel. Éxodo 40, 34 al 35. La nube de su presencia cubrió el lugar santo, y el pueblo no podía entrar, reconociendo la santidad de Dios. Cada sacrificio, cada oración y cada acto de adoración recordaban la cercanía de Jehová y la importancia de mantener la pureza y el respeto hacia Él. El tabernáculo se convirtió en un símbolo tangible del pacto y del liderazgo de Moisés, guiando a Israel durante su travesía por el desierto. Éxodo 40, 36 al 38. Dios guió a Israel día y noche con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13, 21 al 21. Esta guía constante mostraba que, aunque el desierto era inhóspito y lleno de desafíos, la dirección divina siempre estaba presente para proteger y conducir al pueblo. Cada avance o pausa en el camino tenía un propósito, enseñando paciencia, obediencia y dependencia total de Dios. Éxodo 14, 19 al 20. La confianza en la guía divina se convirtió en un pilar espiritual que sostenía a Israel en medio de la incertidumbre del desierto. Dios proveyó alimento y agua milagrosamente durante el viaje. Éxodo 16, 4 al 36, 17, 1 al 7. Cada mañana, el maná caía del cielo, recordando al pueblo que su sustento dependía de la fidelidad de Jehová. Cuando el pueblo se quejaba por la falta de agua, Dios instruyó a Moisés para que golpeara la roca, de la cual brotó agua fresca. Éxodo 17, 6. Estos milagros enseñaban que Dios no solo libera, sino que también cuida y satisface todas las necesidades de quienes confían en Él, fortaleciendo la fe del pueblo y su gratitud diaria. Al acercarse al final del viaje, Moisés instruyó a Israel a obedecer las leyes de Dios, enseñar a las nuevas generaciones y permanecer firmes en el pacto. Deuteronomio 6, 4 al 9. Aunque Moisés no entrará a la tierra prometida, transmitió liderazgo a Josué, asegurando la continuidad del plan divino. Deuteronomio 31, 7 al 8. La travesía del Éxodo terminó no solo como un viaje físico, sino como una transformación espiritual. Un pueblo liberado, santificado y guiado por Dios, listo para establecerse en la tierra que Él había prometido a sus antepasados. Deuteronomio 34, 1 al 4. El Éxodo se convirtió en un testimonio eterno de la fidelidad, poder y misericordia de Dios, enseñando lecciones de obediencia, fe y esperanza para todas las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia bíblica. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de fe y enseñanza. Comparte este video con tus amigos y familia para que más personas conozcan las maravillas de la Biblia. Nos vemos en la próxima historia.